A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la vida no fuera una película que simplemente vemos, sino más bien un guión que vamos escribiendo sobre la marcha? Esa es la idea central que vamos a desgranar hoy. La noción de que el tiempo no es algo que simplemente nos pasa, sino algo que construimos de forma activa, con cada decisión. Para entrarle a esto hay un concepto que es clave, el holón. Un holón es básicamente cualquier sistema vivo desde una célula hasta una persona, una sociedad. Y como dice esta frase tan potente, un holón no se limita a reaccionar al presente, interpreta el pasado y, aquí viene lo increíble, también interpreta el futuro. Y acá es donde se pone bueno. O sea, ¿cómo es posible interpretar algo que técnicamente todavía no existe? Suena a paradoja, ¿verdad? Pues la respuesta podría cambiar por completo la manera en que entendemos nuestra propia existencia. Muy bien, para empezar, lo primero es sacarnos de la cabeza una idea muy, muy común. Hay que olvidarnos por un instante de esa metáfora de que el tiempo es un río que simplemente nos arrastra. La propuesta aquí es mucho más radical y mucho más interesante. A ver, por un lado, tenemos la visión tradicional. El tiempo como algo externo, una coordenada, como un punto en una regla, donde simplemente existimos. Pero la perspectiva que exploramos hoy es radicalmente distinta. Sostiene que los sistemas vivos no solo están en el tiempo, sino que lo construyen. Crean una narrativa interna, una historia, que es la que de verdad guía sus acciones. Y bueno, el motor de toda esta construcción de historias tiene un nombre que suena complicadísimo, ¿verdad? Endoepigenosemiosis. Pero tranquilos, la idea en el fondo es bastante simple. Es el proceso interno de tomar señales, interpretarlas y crear un significado que nos impulse a actuar. Es, digamos, la máquina de fabricar sentido. Y esta frase que vemos ahora lo resume de una forma brillante, de verdad. La historia que nos contamos sobre nuestro pasado y nuestro futuro nos da un ancla, nos da una razón para actuar hoy y evita que nos perdamos en el puro caos del momento presente. De acuerdo. Aceptemos por un momento que nos contamos historias sobre el tiempo. Pero, ¿cómo funciona exactamente eso de recordar el futuro? Suena a ciencia ficción, pero no, para nada. Es un mecanismo psicológico y biológico fascinante. La metáfora clave para entenderlo es la del arquero. Piénsenlo bien, un arquero no dispara la flecha al azar y luego ve a dónde cae, no. Primero visualiza el blanco, se imagina el futuro. Y es ese futuro imaginado, ya sea algo que deseamos o algo que tememos, el que dirige la acción aquí y ahora. Este proceso, en realidad, se puede descomponer en 3 pasos muy claros. Primero, interpretamos el pasado. Elegimos qué recuerdos forman nuestra historia. Luego, proyectamos el futuro. Imaginamos a dónde podríamos llegar. Y finalmente, ¿qué es lo crucial? Actuamos en el presente para intentar construir un puente entre ese pasado que nos define y ese futuro que anhelamos. Y ojo que esto no es algo exclusivamente humano, ¿eh? Miren el caso de un animal que guarda comida para el invierno. Está actuando basado en una narrativa anticipatoria. La idea de un futuro de escasez guía su presente. En los seres humanos, claro, la cosa se vuelve mucho más compleja, más abstracta. La historia de si estudio hoy, conseguiré un trabajo y seré feliz mañana, es toda una cadena de futuros imaginados que justifica el esfuerzo de ahora. Pero, ¿qué pasa cuando estas historias chocan? Cuando la historia del tiempo de una persona no es la misma que la de otra. O peor, ¿qué pasa cuando una historia choca de frente con la realidad? Aquí es donde esta idea se convierte en una herramienta poderosísima para entender los conflictos. Es que muchos conflictos no son realmente sobre hechos, sino sobre narrativas temporales que son incompatibles. Una empresaria y un ecologista ven el mismo bosque, pero sus historias sobre el futuro de ese bosque son totalmente opuestas, y eso es lo que guía sus acciones. Pasa lo mismo entre generaciones o entre nuestras historias de crecimiento económico infinito y los límites físicos del planeta. Este marco nos da una manera súper interesante de ver problemas de salud mental y sociales, casi como si fueran narrativas temporales rotas. La depresión, por ejemplo, podría ser una amnesia narrativa, un pasado que ya no tiene sentido. La ansiedad, una hipertrofia anticipatoria, donde la obsesión con el futuro nos paraliza hoy. Y a nivel social, un fundamentalismo sería una rigidez narrativa, la incapacidad de aceptar otra historia que no sea la única y sagrada. Y esto nos lleva a una conclusión que es realmente potente. La salud, tanto individual como colectiva, depende de mantener una historia temporal que sea coherente, pero también flexible,
una historia que nos permita conectar de dónde venimos con hacia dónde vamos. Bueno, para ir cerrando, vamos a abrir el zoom. Vamos a ver cómo esta habilidad para construir historias ha evolucionado a lo largo del tiempo y qué significa todo esto para la experiencia de estar vivos. Es que esta capacidad para contarnos historias sobre el tiempo ha ido evolucionando, y mucho. Todo empieza a un nivel súper básico, una bacteria siguiendo un rastro químico, casi una protonarrativa. Luego avanza a los animales con sus recuerdos de eventos. Llega a los humanos con la increíble capacidad de crear una narrativa autobiográfica, la historia de quién soy. Se expande a la cultura con mitos e ideologías. Y hoy estamos empezando a tejer narrativas a escala planetaria, como la del cambio climático. Y con esto cerramos el círculo. ¿Recuerdan que al principio dijimos que el tiempo no es un río que nos arrastra? Bueno, esta última analogía lo deja clarísimo. La vida no es el viaje en el río, sino el mapa que dibujamos de ese río. Un mapa que incluye de dónde venimos y proyecta hacia dónde vamos. Y con esto terminamos. La pregunta final no es para responderla aquí y ahora, es para llevarla puesta, porque si somos los autores de nuestra narrativa temporal, entonces el poder de reinterpretar el pasado y reimaginar el futuro está en nuestras manos. La pregunta que queda flotando es, ¿qué historia nos estamos contando ahora mismo? Esa historia se está escribiendo en este preciso instante.